avanzado todo esto. Ya todo esto hemos avanzado. Ya hasta Maipitiyanki. Hoy día vamos a continuar todo ese proceso de todo lo que hemos avanzado. Así que estar atentos, por favor. Voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar y con ello guiarnos en esta clase. Muy bien. Ahora sí. Ya. Empezamos aquí. Estamos aquí. Imanjon. Ya. No, ni siquiera hemos llegado a la página 20. Estamos recién en la página 14, creo. Bueno, bastante está para aprender. Ya. Ok, 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 ok. Muy bien. Mapping. Ok. Muy bien. Mira, fíjense, estimados amigos, la última clase, hemos avanzado hasta este punto, donde nuestra pregunta era Maipi y Yankee. Recuerden, siempre les dije, la pregunta Maipi es lo que nos indica, ¿ya? Lo que nos indica que nosotros debemos, en este caso, utilizar o como resultados para todo lo que es donde adverbios de lugar. Es una regla. Adverbios de lugar. Eso es muy importante. Y sé que han aprendido los adverbios de lugar. ¿Y dónde encontramos nuestros adverbios de lugar? Encontramos en nuestro libro que estamos de sopa de letras, ¿ya? Ahí vamos a encontrar nuestros adverbios de lugar, ¿ya? Entonces, con eso se pueden ustedes trabajar, ¿ya? Aquí está los adverbios de lugar. Ahora, vamos a continuar. Aquí encontramos el IMA. Fíjense, estimados amigos. El IMA es un tema amplio que ustedes deben conocer, ¿ya? Por ejemplo, IMA, ¿ya? Se traduce al castellano como ¿qué? ¿No es cierto? IMA, ¿qué? En este caso, este IMA va a trabajar no solo con adverbios, va a trabajar, por ejemplo, con sustantivos, ¿ya? Sustantivos. Podemos trabajar con animales, objetos de la casa, podemos trabajar con, animales, objetos de la casa, alimentos, con todo ello, ¿ya? Ahora, si trabajamos con todo eso, estimados amigos, entonces abundaríamos o tendríamos que ver el uso bastante de nuestros de vocabulario. Por ejemplo, imata. En este imata vamos a trabajar con lo siguiente: enseres de la casa. Con ello vamos a trabajar. Enseres de la casa. ¿Ya? Imaman. En imaman vamos, ¿ya? Vamos a trabajar con verbos usuales, ¿ya? Escuchen esto, con verbos usuales. Imawan, por ejemplo, aquí también repetiríamos, ¿ya? El uso con enseres de la casa. Imapaj, por ejemplo, en este caso, podemos trabajar con verbos usuales, ¿ya? Imamanta, ¿ya? Y mamanta. Podemos trabajar aquí con animales, ¿ya? Y mapi. Podemos trabajar, por ejemplo, en seres de la cocina, ¿ya? Estos son elementos con los que vamos a trabajar. Entonces, todo esto yo ya voy buscando. Esto sería. Entonces, estimados amigos, hoy día tenemos estas preguntas para nosotros trabajar. ¿Y dónde vamos a trabajar? Aquí. Ya vamos a abrir otro archivo. Y vamos a copiar y pegar. Aquí está. Nuestros elementos con los que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Ya tenemos nuestros elementos. Aquí está. Entonces, los elementos muy importantes, principales, las preguntas son estas. ¿Ya? Y si se dan cuenta, todas esas preguntas siempre van a repetir lo mismo.
Por ejemplo, ¿qué van a repetir aquí? Van a repetir los sufijos. El sufijo ta, hemos avanzado. El man, hemos avanzado. El wan, hemos avanzado. El pag, hemos avanzado. El manta, hemos avanzado. Y el pi, hemos avanzado. Como ya hemos avanzado, entonces va a ser fácil entender todo lo que estamos planificando para el día de hoy. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, en la primera parte, siempre la regla muy importante. El imata me va a dar siempre como respuesta con el ta, al jota o al jota, ¿ya? En ese caso podemos hablar que el quechua chanca todavía decía al jota, ya no va a ser al jota, al perro, ¿ya? Al perro. Ahora me dice, enseres en la casa. Voy a agarrar mis enseres en la casa, ¿ya? Vamos a buscar, a ver, ¿dónde está para buscar? Enseres, ya está, aquí está enseres en la casa. Fijaos esto. Tenemos varios enseres en la casa, ¿ya? Entonces, con uno de estos podemos trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar con uno de estos. Por ejemplo, aquí con esto vamos a trabajar con el segundo grupo. Ya tengo esto. Y voy aquí, enseres la casa. Voy a practicar un poquito más enseres la casa y pego. Tarán, aquí están mis enseres la casa, estimados amigos. ¿Ya? ¿Se ve cacho? Entonces, con eso vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora, yo podría plantearme una pregunta sencilla y digo, por ejemplo, ya, opa o jarina. Opa o jarina. Ya. Ahora, fíjense, es interesante saber lo siguiente. Cuando decimos y mata, ¿qué cosa? ¿Ya? Un primer punto. ¿Qué podemos hacer en este caso? Si me dicen y mata, ¿ya? Y mata. Entonces decimos, la pregunta sería, si ya dice qué cosa, puedo copiar esa misma pregunta y plantearme abajo una preguntita. Y mata, ahora izquierda, ¿ya? Sin, aquí está, ¿ya? Y mata. Ahora yo voy a decir, y mata, rantinki, ya está. Y mata rantinki. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué cosa compras? Y mata rantinki. Podríamos decir, y matan rantinki con el quechua sureño, y matan rantinki. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa compras? O simplemente, sencillo, ¿qué compras? Y esta sería, y matan rantinki. ¿Qué cosa compras o qué compras? Y ojo, aquí, recordamos la regla muy interesante. Decía, cuando me preguntan con el inki, siempre mi respuesta va a ser con el ni. Es una regla de oro. Para todos les he dicho. Esta es la regla de oro. Y entonces pienso un poquito y regreso aquí. Y matan rantinki. Ah, aquí está con el inki. Oh, ya tengo entonces. Y entonces, como me están preguntando con el inki, primer punto. Puedo responder con el ni o en otro caso puedo responder con el SAP. Con el SAG, que es en futuro. Entonces, ojo, ojito. Interesante. Aquí he puesto el ta y mata. Entonces, prácticamente, estimados amigos, todo este vocabulario que he puesto aquí, que estoy poniendo, va a funcionar de la siguiente manera, ¿ya? Fíjense, ya tengo puño, jarra o cántaro, decimos, ¿eh? Puruña, lavador, ¿ya? Tiana, silla, o algunos dicen tuju. Marán, ¿ya? Marán tapamuy, por eso el batán, es el batán de piedra. Cahuitu es el catre, no es la cama, cahuitu catre. Katana, frazada. Katana, frazada. Jara o jara, cuero. Tirtichina, sartén. Pichana, escoba. O borgarina, ya recogedor y punku, puerta. Entonces, ya tengo mi vocabulario. ¿Qué hago yo? Simple. Este ta va a ir a todos los sustantivos.
Agarro el ta y digo, uñu, ¿ya? Uñu, ¿ya? Ta, fíjate que ya, jawache gigaita. Uñu ta, ¿no es cierto? Puruña, ta. Tiana, ta. Maran, ta. Kawitu, ta. Hatana, ta. Hara, ta. Tirtichina, ta. Pichana, ta. Karina, ta. Punku, ta. Bien, pues está todo está. Y ahora, cumplo la primera regla. Ya, al ta, siempre. Ahora, el segundo punto me dice, rantinki. Inki, inki. Y como inki me da dos opciones. Puedo utilizar el sa o el ni, cualquiera. Entonces aquí aumento y digo, poñuta, ranti, ni. Fijaos esto. Poñuta, ranti. ¿Qué Pikachu? Y puse con un color morado, voy a poner con un color morado, aquí está. Entonces, mi expresión sería, si me dicen, ¿qué cosa compras? Y aquí mi expresión sería, compro jarra o cántaro. Y ya está. Compro jarra o cántaro. No estoy utilizando una jarra o un cántaro, que en este caso viene a ser el artículo indeterminado un o una, sino simplemente estoy hablando de algo sencillo. Compro jarra, compro cántaro, compro lavador, compro silla, compro batán, compro catre, o sea, para esas situaciones. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya estamos aquí. He cumplido la regla tal como me ha exigido mi profesor Rolly, que tengo que utilizar esto. Emata Brandinki, puñuta Rantini. Si aquí hay una M que viene a ser el validador, puedo utilizar. Si deseo, puedo poner aquí una M y decir puñutam Rantini. Ya está. Y matan Brantinki, puñutam Rantini. Y matan Brantinki, puruñatam, ¿ya? ¿Ya? Puruñatam Rantini. Esta M es opcional. Si yo deseo en algunos puedo utilizar y si no deseo también no puedo utilizar. ¿Ya? Ahora, el tema es lo siguiente. Aquí tenemos el verbo Rantini. ¿Puedo utilizar en todos? Sí, puedo utilizar. Yatam Rantini, Tianatam Rantini, Marantam, Marantam, por ejemplo. Rantini, puedo decir aquí, Marantam Rantini, ¿ya? Puedo decir Kavitutam Rantini, Hatanatam Rantini, Haratam Rantini, Tirtichinatam Rantini, Pichanatam Rantini, Uharinatam, Okoporharinatam Rantini y Punkuta Rantini. Ya está, perfecto, ya hice todo. Pero si yo deseo responder en un tiempo futuro, en vez de ni, simple pongo saj. Puruñatam Rantisa. En este caso ya sería compra lavador, ¿no es cierto? Cuando utilizamos el saja estamos hablando de la primera persona, pero en el futuro. Por ejemplo, voy a comprar frazada y digo aquí. Hatanatam arandizaj. Compraré otra vez. Pongo control C y voy aquí. Compraré frazada. En los demás casos podría ser compro chatarras, no. Sino compro silla, compro batán, compro catre, compro cuero, compro sartén, compro escoba, compro recogedor y compro puerta. ¿Se dan cuenta? Es así de sencillo el hecho. Entonces, lo único, dos reglas importantes que siempre voy a repetirles. Si me preguntan con el ta, mi respuesta va a ser con el ta. Y la M es un validador enfatizador que hemos avanzado en anteriores clases. ¿Ya? Y estos son opcionales. ¿Ya? Si tú deseas hablar bonito, Puruñata Brantini, podrías decir. O simplemente dices Puruñata Brantini. ¿Ya? Va a ver mucho con la musicalidad que tenemos. Ahora, la segunda regla, siempre. Cuando me pregunto con el inki, voy a responder con dos opciones, con el ni y el sa. Por ejemplo, no podría ser tal vez mi pregunta todo esto. Por ejemplo, mi pregunta, que es Imatam Rantinki,
que voy a poner aquí abajo un poquito más para entenderlo mucho mejor, ¿ya? Imatan brantinki, ¿ya? Esta es la pregunta. Si yo quiero cambiar el verbo, simplemente cambio, no hay problema. Fijaos esto. Imatan brantinki, ¿qué cosa compras? Imagínate que no compro, voy a lavar. ¿Qué va a cambiar aquí? Mira, fíjense, estoy agrandando para que vean. Imatam, en vez de rantinki, voy a decir maglinki. ¿Qué cosa lavas? Y simple, ¿qué va a pasar? Todo este que estoy poniendo ranti, 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 ranti en todos, va a variar. ¿Qué voy a poner? Magli. Puñutam, magini. Puruñatam, maglisa. Tianatam, maglini. O sea, puede variar todo esto. Entonces, si vos querés esto, cambiar todo esto, estimados amigos, mira, veamos más ejemplos, ¿ya? Vamos a poner aquí un poquito más y aquí la pregunta. Y matan más ink. Lo mismo puedo agarrar esto, ¿ya? Fijaos esto. Tarán. Y voy aquí abajo. Charán. Y digo, mira, ya está, aquí está, mira. Y mata más ink. ¿Qué voy a hacer? Simplemente el magi que estoy poniendo aquí, voy a poner aquí. Puro ñatam, mag, magnini. Podría ser lavo, ¿ya? Y todo esto va a cambiar, pues todos los verbos van a cambiar. Maggi, ¿ya? En todos los casos vamos a cambiar. Y por ende, por todo este motivo, estimados amigos, ¿qué va a cambiar? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en Hatana y Hara no vamos a Magli, no es en este caso. ¿En qué situación se utiliza Magli? Escúchenme bien claro. Magli se utiliza para más que todo objetos duros, como por ejemplo, voy a lavar mi celular. Para objetos duros, Magli. Pero para telas, así telas, prendas de vestir o u objetos de esta naturaleza, utilizamos Aksai. Escuchen bien esto, ¿ya? Mira, dos cosas muy importantes. Aquí abajito voy a poner para que entiendan. Ojo, ojito, ¿ya? Ojo, Magli, ¿ya? Es exclusivo para objetos duros, ¿ya? Duros, duros, duros. Voy a lavar la ventana. Por ejemplo, lavar, rumar ahí es ventana, rumar ahí te majis. Si voy a lavar el vidrio, también es un objeto duro. Entonces, Magli es para eso. Ahora, otro caso. Ya aquí estoy poniendo los apuntes para que no se equivoquen, estimados amigos. Antes de pasar aquí, quitar espacio y poner aquí ya. Magli, ya tenemos el primer elemento, Magli. Ya. El segundo elemento es, por ejemplo, Arsay. Ya. Arsay, exclusivo para telas u objetos de esa naturaleza. ¿Ya? Recuerden que la tela se mueve, son objetos, como decimos, maleables que podemos utilizar, doblar. Para ese tipo de, sí, de objetos explosivos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy y digo, oiño es duro, oruña es duro, piana, que es silla, es duro. Y llegamos al punto de hatana. Como es un objeto que es maleable, que podemos doblar, entonces aquí vamos a decir simplemente igualito. Sa. ¿Ya? Hatanatat, asas. ¿Ya? Por ejemplo, yo vivo, ahorita estoy en una de las comunidades de Apurímac, ¿ya? Ahí visitando a la familia y bueno, aquí por ejemplo hablan quechua chanco igualito. Me entiendo todos los días, ¿eh? Y la diferencia es, por ejemplo, este taxasa, alguien dice taxasa, taxasa, simplemente sin la apóstrofe. Por ejemplo, karata, igualito. Podemos utilizar taxa, es la única diferencia. Pero todo lo demás, estimados amigos, todo lo demás es lo mismo, ¿no es cierto? Cumple la regla que tenemos nosotros. Absolutamente cumple la regla. Entonces, en todos los casos yo pongo Maglini, por ejemplo, aquí viene Maglini.
Por ejemplo, tirtichinata, mahlini. ¿Ya? Pichanata, mahli. ¿Se dan cuenta? Upa organinata, mahli. Punkuta, mahlini. ¿Ya? Igualito aquí. Punkuta, mahli. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos esas posibilidades. Ahora, yo les podría dejar otro ejercicio aquí para que ustedes trabajen. Sería muy interesante. ¿Ya? Ojo, esto entiendan, por favor. Ojo, estoy poniendo para que entiendan. ¿Ya? ¿Me están entendiendo esa parte, estimados amigos? ¿Han entendido? Preguntas, dudas, comentarios. Canchu Manachu. Vamos, vamos adelante, les escucho. Mandas cuenta, una. Entonces, por ejemplo, este caso es la primera persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo seguir con esto y decir lo siguiente. Aquí pongo mi ejemplo para que entienda un poquito más. ¿Ya? Muchos ejemplos para que entiendan. Por ejemplo, ya no voy a decir qué cosa compras. Ojo, ojo, antes de eso, antes de eso. Esto tenemos que ya cambiar esto. Ya, para todos va a ser lavo o lavar. ¿Ya? Lavo o lavar va a ser eso. ¿Ya? Recuerden aquí, tenemos esto, completar esto. En el tiempo presente, ¿ya? Y de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Ya? Alincho Manacho. Aquí tenemos algunos elementos que tenemos que completar nosotros. ¿Ya? Ahora, un poquito más vamos a avanzar este tema. Y como les dije, estamos tanto enfocados en la primera y segunda persona, estamos avanzando hasta ahora. No hemos avanzado hasta de tercera o cuarta persona. Pero nos damos la posibilidad y la oportunidad de trabajar aquí y digo, por ejemplo, Imatam, ¿ya? Rantinja, podríamos decir. O aquí podría decir, Lidia y matan Rantinja. ¿Qué estoy diciendo? Lidia, ¿qué va a comprar? ¿Qué cosa va a comprar? Entonces, ejemplito aquí, Lidia, ¿qué cosa ya va a comprar? Entonces, ojo, ojito, estimados amigos. Ya, Lidia mata Rantinja. En ese caso puedes hablar, mi mamá y mata Rantinja. ¿Mi mamá qué va a comprar? Taita y mata Rantinja. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, mira, solo agarro 5 de estos, no vamos a ampliar mucho, y pego. Ya está. Mira, fijaos esto, estimados amigos. Ya, está raro esto. Ya. Entonces, mira, fíjense, fíjense. Ya está. Aquí digo, una cosa muy interesante que ustedes tienen que entender. ¿Ya? ¿Y cuál es esa cosa interesante, estimados amigos? Esto. Si se han dado cuenta, en las anteriores clases hemos avanzado esto. Y voy con una regla muy interesante. Y dice, cuando me pregunta con el inja, mi respuesta es con el inja. Esa es mi regla interesante. O sea, profesor, cuando me preguntan con el inja, mi respuesta va a ser con el inja. ¿Ya? Mira, fíjense, yo les voy a enseñar esto. Vamos a repasar lo que hemos avanzado. Esto es la regla muy importante. ¿Ya? O sea, cuando la pregunta es con inja y mata rantinja, yo voy a dar respuesta con el inja. Por ejemplo, ¿ya? Lidia y matam rantinja y podemos decir lo siguiente. Ya, mira, voy a borrar en todos los casos esto para que podamos ir de poco a poco, ¿ya? Okay, pues. Lidia y matan rantinja. Ya está. Y entonces digo, lo mismo, puño natam, ran, ¿ya? Ran y manansi que tanto tapas ran tin ja. ¿Qué estoy utilizando? Este inja que estoy viendo aquí, estimados amigos. Lo mismito, cachallata. Eso mismo estoy copiando. Ranti, rantina.
Fijaos esto, ¿ya? ¿Qué estaría diciendo en este caso? ¿Ya? Va a comprar o comprará simplemente, ¿ya? Comprará cántaro. Comprará jarra, comprará cántaro. Podemos decir eso. Por ejemplo, Ledia y matan brandenja. Puruñatam randenja. ¿Qué estoy diciendo? Comprará lavadora. Oyeres que han dicho. Comprará lavadora. Esa es la manera de responder. ¿No es cierto? Igualito. Lidia y matan brandenja. Tía Nata randenja. Es lo mismo que estamos haciendo, estimados amigos. Lo mismo. Entonces, esto igualito. Solo va a cambiar de raíz del verbo. Marantam, rantea. Kawitutam, rantea. Así de sencillo. Entonces, usted puede utilizar esto. Por eso es importante conocer esta reglita, muy importante para todos, estimados amigos. Ya. Y regla muy importante. Si me preguntan, si te preguntan, ¿ya? Si te preguntan con inja, tu respuesta, ¿ya? Tu respuesta será con inja. Es nuestra regla importante, ¿ya? Entonces, ¿qué dice con la T? Yanaki. Estas cositas debes conocer, debes saber. Y te voy a ir repitiendo durante toda la clase hasta que te memorices y me digas, ya, pues ya me he aburrido con esto. Entonces, siempre, estimados amigos, esta regla siempre, ¿ya? Siempre se va a cumplir. El inja con el inja, ¿ya? Y como en la anterior hemos avanzado, si me pregunto con el inki, mi respuesta es con el ni y el sak, ¿ya? Che, mi che. Entonces, estimados amigos, esto hay que cumplir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya pues esto, por ejemplo, tianatam ranteanja, ¿ya? Eso es complementario, ¿ya? Esta sería la primera pregunta que estamos resolviendo el día de hoy. Mira, fijaos. Ya. Y usted puede agarrar vocabulario y te sugiero que este libro que tú tienes de Sopa de Letras, imprímelo, trabaja con eso, porque eso te va a permitir ayudar o te va a permitir utilizar más, en este caso, más vocabulario. Por ejemplo, yo te podría decir ya, respillo, vaso, va a comprar vaso. Simplemente agarro y voy a, pues, a ver. Rulchaymatam rantinki. Espillutam rantisa. O espillutam rantini. Más adelante vamos a pasar al presente progresivo, en el cual vamos a decir, por ejemplo, espilluta rantichkani. O rantichani, como dicen en Cusco, ¿eh? Rantichkani, espillutam. Podemos utilizar de esa manera. Preguntas, dudas, hasta aquí. Preguntas, dudas, Canchu, Marachu. Profesor, una pregunta. Estamos hablando del tiempo futuro, ¿no? O sea, lo que nos está ahorita del rantinja. Claro, este es el tiempo futuro, rantinja. Por eso estoy diciendo, comprará. Jara, ¿no es cierto? ¿Ya? Estamos avanzando solo 5 preguntas. ¿Para qué? Para que puedan entender nomás. ¿Ya? Más adelante vamos a avanzar más de esto. Recién estamos entrando al tiempo presente. Recién estamos empezando las clases. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, estimados amigos? Cancho, tapuyi, con manacho. Profesor, buenas ¿Hay? noches. Adelante, Profesor, adelante. usted dijo Rantichkani Ujú. y el Rantishani, ¿en qué caso se usa? Ya, mira. Sencillo, ¿ya? En Cusco se utiliza el sha, ¿ya? Que es el tiempo presente progresivo, para todos. Por ejemplo, en Cusco te vas y vas a decir Rantishani, Mijushani, Purishani. Todo es con sha. Pero, según el Minedu, lo que dice el quechua estandarizado, que ese sha posiblemente más adelante ya no se debe utilizar. ¿Y qué se debe utilizar? El ichka, ¿ya? El ichka también es el tiempo presente progresivo. O simplemente voy a decir que es el progresivo. No te voy a decir en el
es el progresivo, porque el progresivo se utiliza en tiempo pasado, presente y futuro. Entonces, solo hablamos del progresivo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dices, tu su shani, y en el quechua changa dices, tu su chani. Esa es la diferencia. Entonces, ahora, ¿qué les puedo decir esto? Eh, el quechua estandarizado, según la Minedu, nos exige utilizar esto, el ichkane. ¿Y dónde se utiliza esto con mucha frecuencia? Toda la zona de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica. ¿Ya? Aquí hablamos así, mitichkane, yanuchkane, mikuchkane, yanapachkane. Y en Cusco dices, yanushane, no dices, sino mijushane, huaycushane. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero ambos son el mismo tiempo presente, o digo, en el mismo modo progresivo del verbo, ¿ya? Entonces, es así. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Me han entendido, no es cierto? ¿Están entendiendo la clase o está muy aburrido? Rimarica muy chis, imenan. Allí mi casa. Ya. Alin chukachkan, ya, alin kashan. Muy bien, mira, la compañera habla, alin Allí, ni kashan, dice. yachachi. Yachachi, Está tapukamos claro, aquí. profesor. Tapukamis, chis. Profesor, una consulta. Profesor, ¿en quechua es amauta? Mm, No. Vamos a resolver. Mira, Amauta, o Jamauta, lo que decían antes, ¿eh? Amauta es aquel sabio maestro de la sociedad, de la zona, de la población. ¿Ya? Y profesores y yachachi, el que enseña. Ah, ¿Ya? ya. Entonces, y el sakuro? Sakuro, ¿de dónde saca Ajá. esa palabra? Mira, en el quechua vamos a ¿De qué? encontrar muchas palabras. Por ejemplo, podemos Ajá. utilizar como. Eso va a depender de la variedad, porque, por ejemplo, en el quechua norteño, algunos dicen, por ejemplo, shimi te van a decir, en vez de decir simi. Entonces, shimi eh, suele variar, el vocabulario es amplio. A veces yo también me encuentro con palabras nuevas que no están, por ejemplo, en el chanca mismo. Por ejemplo, a veces dicen, pues, me dicen hinari, y yo digo, ¿qué es hinari? Y en cambio en Cusco decimos chorari. O sea, una variación dialectal bastante. Entonces, la idea es que aprendamos todo eso. Igual, por ejemplo, cuando vienen aquí a Purimac van a encontrar términos. Por ejemplo, luichu es venado. Como dicen en Cusco, taruca. Por ejemplo, utulo, dicen, utulo. ¿A quién le dicen utulo? Al gallo. Y nosotros en Cusco decimos anca. Entonces, son diferencias, pero lo que les enseño aquí ya es reglas generales que funcionan tanto para el quechua sureño, chanca, collao, funcionan para todos. ¿Cuál es la única variación que les digo? Es estos algunos elementos como el sha, ichka y los trebucálicos, nada más. Es la única diferencia que tenemos, ¿ya? Entonces, todos los demás comparten. Por ejemplo, yo tengo un libro el cual también me he guiado bastante. Es un libro de una investigación de la Universidad de Huancavelica. Muy bueno el libro. Y habla de los sufijos, pues hablo de los sufijos. Y también decirles que siempre he sido autodidacta con todo el quechua. Pues yo, por complementar, no hace estudiar en la Academia de la Lengua Quechua, pero todo el tiempo siempre he estudiado, me he tenido libros y libros para conocer todo esto, ¿ya? Entonces, vamos a conocer eso, ¿ya? Por ejemplo, hablando de la cosmovisión andina, este tema de los sabios, también en los pueblos andinos antiguos existían sabios, pues. ¿A quién le decían sabios? Al Hampi, al Pajo, a ellos les decían, ¿no es cierto? Cuando pasaba algo, decían, Hampi taparamo y Pajo taparamo, o en el caso de Alto Miseo taparamo. O sea, también todos son así rangos pues, que tienen, ¿ya? Por ejemplo, el Pajo tiene otro rango, el Hampi otro, el Cucajaba es otro rango también. El Alto Miseo sería el máximo rango. También del lado bueno, también del lado malo, por ejemplo, los laicas. O sea, son cosas que debemos entender dentro de la cosmovisión andina, ¿ya? Alejandro, me dices una pregunta.
Alejandro, ¿quién estaba preguntando? Johan Kachkani Villachachik. Vamos, Alejandro, a ver. Suyachay Kamchkaran. Ya. Generalmente, Rolly, ¿no? En las comunidades campesinas a donde, bueno, he podido visitar muchas veces, al compra, o sea, a la acción de comprar un objeto o comida, cualquier situación, ¿no? Dicen rantimui. Ahora, cuando la persona también quiere vender, también la misma, ¿no? Ranticui. ¿Cuál es la diferencia, mi querido amigo Rodri? Gracias. Ya, mira, para todos hay una diferencia muy interesante. Ya, mira, fijaos esto. Si yo les digo la siguiente palabra, ran, ti, muy, y ran, ti, cuy. ¿Ya? Haciendo un análisis de estas palabritas, encontramos las mismas raíces. Ranti, ¿ya? Ranti. ¿Ya? Las yes en este caso son son sufijos que son interjecciones. Ranti muy, compra, interjección de orden de mandato. Y ranti cuy. Mira, fíjate. Ahora voy a explicarles. ¿Cómo es el tema? Este famoso mu es un elemento sumamente primordial, muchas veces en el quechua. Es exclusivo para acciones ocurridas fuera del lugar donde se realiza la conversación. ¿Ya? La conversación. Por ejemplo, para acciones. Tú me dices, Rantimo y compra, pero realmente me está diciendo compra, pero de otro lugar. Como yo te diría, poño muy, poño muy, duerme. Imagínate que estamos en la sala y yo te digo, poño muy, o a mi hijo le digo, poño muy, le estoy diciendo, duerme, pero no te estoy diciendo que duermas aquí, sino te estoy diciendo que duermas en otro lugar donde está, o que sea tu dormitorio. Entonces, este mu es un elemento que sirve para acciones ocurridas fuera del lugar donde se realiza la conversación o el diálogo, ¿ya? Entonces, a la pregunta que me decía, si tú dices rantimui, entonces tú mandas a tu hijo y le dices rantimui, corre, compra. Estás dándole ese orden para que esa persona compre del lugar donde no está, pues. Pero en cambio, si tú estás en el mismo lugar donde se vende, dices ranti, compra, cuando realices la acción en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, para esas situaciones es el tema del muy, ¿ya? Ahora, otro aspecto interesante es ranticuy, ¿ya? Ranticuy viene a traducirse o viene de la expresión o del reflexivo, ¿ya? Del reflexivo Q. Este Q es el reflexivo, ¿ya? ¿Qué es ese reflexivo? En el quechua, en el castellano es me, te, se, nos. Este es el reflexivo que utilizamos. Los verbos en modo reflexivo. Entonces, ranticui. Ranticui estarías diciendo en primera persona como diciendo, compra, cómprate. Ranticui. ¿Ya? Pero, ojo, muchas veces en el campo, más que todo en el quechua chanca, el Q se utiliza, ¿ya? Como un validador, ¿ya? Muchos se utilizan como esa manera, ¿ya? Tal vez no está dentro de la regla del quechua este como un validador, pero he visto y analizado cómo hablan los amigos que hablan quechua chanca. Hablan, ¿ya? Como un validador. Por ejemplo, yo diría, mi cuchaco soncha, mi cuchaco soncha. Como que dice, hay que comernos esta comidita, ¿no es cierto? Entonces, mira, en este caso estamos utilizando el Q como un validador, ¿ya? Pero para vuestra información, el Q es reflexivo. Cuando dices, por ejemplo, Hawái, mirar,
o Hawaii. Dice Hawakuy, mirarse. ¿Ya? Llami, tocar. Y llamicuy, tocarse. ¿No es cierto? Happy, agarrar. Happycuy, agarrarse. Por ejemplo, peinar. Ñakchay, peinar. Ñakchakuy, peinarse. ¿No es cierto? Pintar los labios. Limpi, es pintar. Limpicuy. ¿Están diciendo? Píntate. Entonces, estos son los reflexivos. El tema de reflexivo se utiliza como una expresión que implica carisma, validez, énfasis en una expresión. Y van a encontrar siempre ese tipo de expresiones. No todos siempre vamos a, por ejemplo, este mi chico. Normalmente yo diría, pues, mi hijo sonchis o mi hijo sonchis. Ya está. Pero para darle ese sentido o esa dulzura, digo, pues, mi hijo sonchis. Entonces, escuchas distinto y dices, pero ¿cómo se traduce esto al castellano? Entonces, es una variación dialectal de acuerdo a la zona, de acuerdo a los lugares, también de acuerdo a las personas, pero tiene el mismo significado, ¿ya? Entonces, estas cositas son, recién vamos a llegar a esto, por ejemplo, se avanza, pues, cuando ya estamos ya en un nivel pro del aprendizaje del quechua. Y ahora estamos en básico, recién estamos ingresando, conociendo algunos secretos. Mira, todo lo que estamos avanzando hasta ahora son reglitas muy importantes que nadie te va a enseñar, ¿ya? Que nadie te va a enseñar reglas, para luego entrar al tiempo presente, ¿ya? ¿He respondido tu pregunta? ¿Tienes alguna duda más, estimado Alejandro? Allí, mi chachi, tú me puedes taja. Es lo que yo quería, por ejemplo, ¿no? Como dirías, simplemente compra y vende. O sea, compra, vende. Claro, en este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de compra y vende, compra, te digo, Randy, ¿ya? Vende, ¿ya? Vende, estarías hablando de Hatui, ya está. Y son las dos. ¿Ya? Por ejemplo, van a escuchar esto. Cuando nosotros escuchamos a una persona que dice Randy, por ejemplo, tenemos dos opciones. Randy, que es un verbo infinitivo que pues, tendría que terminar en comprar, en ir, comprar, pero va a tener mucho que ver con la entonación. Si tú dices Randy, por ejemplo, ándate Randy, te digo. Te dicen compra pan, ¿no es cierto? Este es un modo interjectivo, ¿eh? O en caso de mandato, orden. Hatui, vende, también es igual, ¿ya? Entonces, estos son algunos detallitos que debemos conocer, ¿ya? Alguien Chumanacho, ¿alguna pregunta, otra pregunta? Profesor, disculpe, buenas noches. Quisiera hacer una consulta respecto al tiempo. El tiempo que estamos conversando nos está enseñando sobre el tiempo presente. Quisiera saber cómo puedo diferenciar yo el tiempo presente simple con el tiempo presente progresivo. Por Ya. favor, quisiera que me saque de las Mira, gracias. fijémonos a esto que hemos avanzado en la anterior clase, ¿ya? Esta es la clase número 5, ¿ya? Mira, fíjense. Es sencillo para que nosotros podamos diferenciar. Este es el cuadrito del tiempo presente que hemos avanzado en la anterior clase. Esto ya tienen que estar conociendo, estimados amigos. Es el Debes simple. conocer ya esto. Sí, sí, el simple. Entonces, este es el tiempo presente, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo hago este tiempo se convierta? Voy a copiar aquí para que podamos un poquito más ver, ¿ya? Fíjate esto, aquí está, mi tiempo presente. Entonces, estimados amigos, ¿cómo yo diferencio esto? Por eso yo digo siempre a mis estudiantes, papá y mamá, y aunque te diga con cariño, te voy a obligar a que domines esta conjugación del tiempo presente. Tú quieres dominar todo el quechua, domina esto. Esto va a ser muy, muy importante, ¿ya? Por ejemplo, dice, ñoja, ni ham, inque, pai, in, ñojanchik, inch, ñojaijo, ico, o nico, o ico, ham kona, inque, chik, pai, kona, inco. Pero antes de esto, ¿ya? Antes de esto, ¿qué cosa vas a encontrar? Vas a encontrar verbos, sí o sí verbos.
Y si no me creen, pueden ir a vuestro libro. Aquí está, mira, vuestro libro, estimados amigos. El libro que ustedes tienen está, a ver un ratito, vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿dónde está mi libro oficial? Ya, a ver. Ujú. Ya. Vamos a buscar aquí un momentito. Mira, en el libro que yo les doy en el... van a encontrar todo eso, estimados amigos. ¿Ya? En el libro que les estoy dando, en vuestro carpeta, van a encontrar. Es por eso les dije, les estoy dando varios libros para que puedan encontrar ustedes. ¿Ya? Aquí está el Quechua 2025. ¿Ya? Aquí adentro van a encontrar, estimados amigos, todos esos libros materiales que van a trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, eso pues letras, Quechua, cuentos clásicos, libros. Aquí están libros. ¿Ya? Y dentro encontramos el libro de Quechua oficial. Es el primer libro que he escrito. ¿Ya? Es el primer libro. Entonces, mira, yo descargo este libro, estimados, ¿ya? Para que puedan trabajar, ¿ya? Aquí está, mira, fíjense. Voy a buscar el tiempo presente, ¿ya? Tiempo presente simple en segunda persona. Aquí está, tiempo presente simple. Pero aquí el tiempo presente simple en la página 42, ¿ya? Vamos a encontrar esto, ¿ya? La página 42. Mira, fíjense, estimados amigos, ¿ya? Aquí está. El tiempo presente simple habla de esto. Noja, puñón. Mira, la misma regla. Terminaciones o sufijos. Han, puñunki. Pai, puñón. Ñujanchis, puñonchi. Nojaiku, puñonico o puñuico. Hankona, puñunkichis y paiguna, puñón. Es el tiempo presente. Ahora, ¿qué hago para que esto se convierta en un tiempo que vendría a ser el tiempo eh, presente simple? Simplemente hago lo siguiente. Aquí ya tengo ya. Entonces, aquí, si yo he puesto el verbo puño, ¿ya? Puño para todos. Entonces, para que esto se convierta en simple, hago lo siguiente. Para todos ya he puesto, ¿no es cierto? Entonces, ay, ver, ya está. Si tú quieres esto, mejorar tu aprendizaje aquí, ya tengo. Tiempo presente, siempre. Ahora, yo quiero aprender el tiempo presente progresivo. Antes del ni y después del puño, pongo sha. Ahí tengo. ¿Ya? Puño sha, ni. Este vendría a ser el tiempo ahora que denominamos progresivo. Y si no es sha, cambiamos con el ichka. Fíjense, ichka. Puño chkani o puño shani. Puedo utilizar puño chkanki o puño shanki. Puño chkan. Puño chkanchik. Puño chkanico o puño chkaiko. Puño chkankichik. Y puño chkanko. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Simplemente yo conocí un poquito el tiempo presente y ya puedo trabajar esto. Si yo deseo aprender un poquito el tiempo pasado, sencillo. En vez del ichkani, ¿qué cosa voy a poner? Voy a poner el ra, por ejemplo. Puño, rane. Este era aparato. Por ejemplo, ñoja, puño, rane. Ham, puño, ranki. Pai, puño, paran. Ñojanchik, puño, rancho. Ñojaiku, puño, oraiku. Hamkuna, puño rankichik. Paiguna, puño, ran. Ahora, este ra tiene dos versiones. Muchas veces utilizamos el ra, ¿ya? Este ra que voy a poner aquí, ¿ya? Hay veces en el que se utiliza eso, pues, ¿ya? El ra o el erja, ¿ya? Puñor hani, puñor hanki, puñor han, puñor hankechik, puñor haneku, puñor hankechik, puñor hanku. Y ya está. O sea, esto ya sería el pasado. Y simplemente
el sha vendría a ser el tiempo progresivo. Por ejemplo, si yo quiero hablar en progresivo en el pasado, ¿qué hago? Lo mismo. Este sha ya también, mira, fijaos esto. Copio aquí. Puño, sharani. Puño, sharanki. Puño, sharan. Puño, sharanjik. O puño chkaranjik, cualquiera. Puño sharanico. O puño sharankichik. O puño sharan. Si no quiero utilizar el sha, si no estoy en Cusco, puedo utilizar el ichk. Y pongo aquí. Puñuchkarani. Fijaos esto. Puñuchkarani. Puñuchkaranki. Puñuchkaran. ¿Eh? Puñuchkaranchik. Ahora dice. Puñuchkaranico. ¿Ya? Puñuchkaranico. Puñuchkaranchik. Y puñuchkaran. Ya está. Entonces, o sea, realmente, si se dan cuenta, estimados amigos, el tiempo presente es el tiempo o estos sufijos siempre van a permanecer, ¿ya? Por eso, estimados, nuestro objetivo es dominar este tiempo presente. Luego todo lo demás es papayín, es completar, reemplazar, nada más. Entonces, este es un elemento sumamente importante que debemos dominar, cueste lo que cueste. ¿Me entienden? ¿Ya? Esas son las diferencias, pues, estimados amigos. Ya con un cuadrito nomás podemos hacer muchas cosas, ¿ya? En el tiempo presente. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del pasado progresivo, hemos hablado del presente progresivo, o sea, ya hemos hablado. Luego ya viene, pues, el pasado habitual, el pasado pluscuamperfecto. Todo eso recién vamos a aprender ya más adelante. ¿Entendido? ¿Me han entendido esa parte? Alincho Manacho, ¿ya? Entonces, vamos Cusa, a- profesor, Cusa. Ya, chachi. ya, muy bien, muy bien. Esa es la, ya, esto también hemos explicado bien, ¿ya? Entonces, esto sí o sí vamos a llegar más adelante. Pero ahora estamos aquí en la pregunta. Imatam Ramajinki, Imatam Rantinja, ¿ya? Y tenemos más todavía para conocer. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Aquí estamos. Entonces, hoy día, mira, nos hemos dado cuenta que estamos recién en la primera pregunta. Imatam Rantinki, ¿qué cosa compras? Ahora, aquí dices, Imamam, ¿a qué? Imamam, ¿ya? ¿A qué vas? Podemos utilizar verbos usuales. Y voy aquí y vengo, por ejemplo, verbos usuales. Y hemos avanzado, creo, con los verbos usuales, ¿ya? Vamos a poner nuestros usuales. Usuales. Ya está. Vamos a buscar. Ya está, estimados amigos, aquí está, mira. Nuestros verbos usuales. Por ejemplo, estos son algunos verbos usuales que nosotros conocemos, ¿ya? Aquí está, vamos a copiar unos cuantos nomás. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo ahora aquí? Si me dicen, ya está y trabajaste aquí. Ahora pasamos aquí. Verbos usuales, ¿ya? Ya, aquí están mis verbos. Mira, fíjense, estimados amigos. Ya, que hay Taki, ¿ya? Otros verbos, puñui, ¿ya? Pitai o pitai, ¿ya? Samai es descansar. Puri, caminar, ¿ya? Alinchay, arreglar, o algunos dicen alichay, ¿ya? Correr es pawai o pawai. Poner es churay o hinay, ¿ya? Son válidos. Ahora dice, imaman. Otra vez, estimados amigos. ¿A qué? Aquí simplemente falta un verbo para preguntar. Por ejemplo, yo te digo, imaman. Imaman. Podría poner y decir, rinki. Ya está. Esa es la pregunta. Imaman, rinki. ¿Ya? Imaman, rinki. ¿Ya? Entonces, voy a, para no confundirse, no voy a utilizar
verbos. ¿Ya? Voy a utilizar, por ejemplo, animales. Voy aquí y pongo animales. ¿Ya? Animales. Ya. Por ejemplo, tenemos aquí vacuna. Voy a copiar solo algunos animales. Para estos animales nomás. ¿Ya? Y copio esto y pego aquí. Aquí están mis animales, estimados amigos. ¿Ya? El primer animal que he encontrado es el aljo. ¿Ya? Fíjense esto. Aljo. No vamos a poner algo, sino aljo. ¿Ya? Aljo. El segundo animal que vamos a encontrar es el michi o misi. ¿Ya? En el quechua chanca se habla y dice misi. Por ejemplo, el tercer animal que vamos a encontrar es huaca, que vendría a ser vaca. Y si yo quiero hablar de toro, vendría a ser orco, huaca. Marcador de género, por ejemplo, aquí podría decir China, huaca. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si me dice Ima Manrinki, me están preguntando, ¿ya? ¿A qué vas? ¿A qué vas? Esa es la pregunta que me están preguntando. Ima Manrinki, ¿a qué vas? ¿Ya? ¿A qué vas? Ahora, yo cumplo las reglas siempre. Debo cumplir sí o sí las reglas que el profesor Oli me ha enseñado. Primero, ¿ya? ¿Cuál es la primera regla? La primera regla es que aquí he encontrado el man y lo pongo con color rojo. Ya está. Y mamarenki, aquí vas. Y segunda regla, la pregunta es con el inki. Ya está. Ya tengo eso. ¿No es cierto? ¿Ya? Arturo, vamos a ver. Arturo, voy a contestar tu pregunta. ¿Estás hablando, Arturo? Puño, Arturo, Pantaramoncho. Ya. Mira, fíjense, estimados amigos. Tenemos ya todo esto. Misi o Michi, todo lo que quieran saber ustedes. Entonces, en el caso de animales, el marcador de género viene con el orjo o el china. Por ejemplo, yo quiero decir gata, entonces digo china, Michi. Si quiero decir perro, orjo, algo. ¿Ya? Siempre, china o orjo. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso, estimados amigos? Siempre. ¿A qué vas? Voy a copiar para todos el man. Aljo, man. Michi, man o misi, man. Michi, man, también dice. China, waka, man. Urjo, waka, man. Segunda regla. Como termina en inki, ahora voy a decir rini. Ri, ni. Fijaos esto. Aljo, man, rini. Voy al perro. ¿No es cierto? Entonces, misiman o misiman, rini. Wakaman, china wakaman, rini. Urjo wakaman, rini. Si yo deseo, utilizo el saj, risa. Va a depender mucho del contexto de mi pregunta. Fijaos esto. Aquí está. ¿No es cierto? Entonces, mira, estimados amigos. Las preguntas, ¿ya? O simplemente las respuestas a cada pregunta siempre van a estar en la pregunta. Solo son pequeñas variaciones que debemos tener o considerar. Ya está. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si tú me preguntas, si me dices, por ejemplo, aquí, igualito la pregunta, me das y me preguntas, ya, chacho, ¿ya? Y me dice, Juancha, por ejemplo, digo, Juancha y Mamarinja, ¿ya? Juancha. Juancha y Mamarinja, ¿ya? Con la NQA. Igualito, cumplo la regla, lo mismo sería, pues, si yo copio esto, entonces pego aquí y digo, Alfoman, Ren, ja. Para todos es lo mismo. Michiman o Misiman, Ren, ja. China Wakaman, Ren, ja. Urjo Wakaman, Ren, ja. Ya está. Estoy hablando
de un tiempo futuro. O sea, prácticamente las reglas son para todos, ¿ya? Es para todos, estimados amigos. Es para todos, entonces, miren, fíjense, ¿ya? Entonces, aquí, estas serían las reglas para trabajar. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quiere preguntar? ¿Quiere decir algo? Sí, profesor. Vamos. ¿Se ha cambiado en RINCAP? O sea, ahí está preguntando en futuro o Sí, no. aquí estoy, mira. Estoy preguntando en futuro. ¿A qué vas? Ajá. ¿A qué vas? Juancito, como diría, ¿eh? Juancito, ¿a qué vas? Es la pregunta. ¿No es cierto? Entonces, tú respondes. ¿Al Juan? Ya. O Juancha, y mamá Renja, ¿eh? Juancito, a qué irás en este caso, eh? Disculpe, ¿a qué irá? ¿No es cierto? Y mamá Renja. Al Juan Renja, Misima Renja, Chinawakama Renja, Urkuwakama Renja. ¿A qué irá? Recuerde que este es un tiempo futuro. ¿No es cierto? No es a qué vas. ¿Ya? Eso hay que entender. ¿Alguna otra pregunta? Cancho Manacho. ¿Ya? Maestro, y Sí. si sería ir a jugar. Ya. Pues no quiero confundirles eso, porque, por ejemplo, normalmente sería eso, ¿eh? Diríamos, por ejemplo, ir a jugar. Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando nosotros utilizamos un verbo, siempre, por ejemplo, jugar es igual a pujlay, ¿ya? ¿Ya? Pujlay. Entonces, en este caso, cuando se utiliza un verbo, cuando nos plantean esta pregunta, ¿y maman? Entonces aquí va a variar. Ya no va a ser imaman, sino vamos, ya no vamos a utilizar el man, sino vamos a utilizar la Q. Yaj, ri, ni. Pujlaj, ri. ¿Ya? Por ejemplo, aquí igualito, pues. Imamarenja, ¿ya? Pujlaj, renja. Siempre con los verbos es la variación que tiene. La Q. Para todos. En el caso de los verbos siempre va a variar eso. Por ejemplo, yo digo pues, miku, irá, rini, y voy a comer. No sé, voy a comer. Aquí. Miku, rin, igualito en caso de verbos. Entonces, esto es en el caso de verbos. Es lo que se tiene que utilizar en caso de verbos. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. En caso de verbos, varía un poquito. ¿Entendido? ¿No han entendido? No han entendido. Ari, entendí, Shaiko. Ya. Ya, pues, estimados, creo que hoy día nos quedamos aquí. Mira, tenemos varias preguntas todavía. ¿Ya? Este material también se les va a compartir en el grupo, no se preocupen. ¿Ya? Se les va a compartir para que puedan ustedes tener un poco más y trabajar con eso. ¿Entendido? Alguien chumanacho. Allin mi yachachi. Alinmi. Ya, chicos. Entonces nos vemos el día martes, pero el día lunes tenemos evaluación hasta aquí, hasta este temita, ¿ya? Y mamá, vamos a poner un poco más tiempo de evaluación porque son varias preguntas y por favor repasen todo lo que hemos avanzado el día de hoy y el día martes, ¿ya? Indagatenga, tu pananskama, Tupananchiskama Ananchis, yachachik. tu yachachi. Añay, pananskama, añay. tu pananskama, Upanachis cámara, tu pananskama, tu pananskama. Tupananchikama yachachik.